6 de la mañana, 35 minutos. Paula, sigamos hablando del tema que nos atañe la atención mundial ahora, el tema de Irán, el tema de los Estados Unidos, porque hay muchos elementos que entran a jugar, como por ejemplo el impeachment, este juicio contra el presidente Trump y la campaña electoral en los Estados Unidos. Y lo más reciente, que tiene que ver con lo que dijo ayer el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que se suma a lo que ya había venido diciendo los Estados Unidos acerca de que este avión ucraniano que terminó siniestrado, pues habría sido derribado por un misil iraní. Por eso hemos invitado hoy aquí a nuestro estudio a David Castrillón. Él es docente investigador de la Universidad Externado de Colombia y es experto en política de seguridad de los Estados Unidos, para que hoy nos ayude a entender en qué van las cosas ya en este punto, porque desde el primer día que supimos de la muerte de Soleimani a hoy, las cosas han cambiado y bastante. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Implicaciones, quisiera yo empezar por ahí, David, de la muerte de civiles en medio de este tipo de conflictos. ¿Qué dice al respecto el derecho internacional humanitario? ¿Qué dice al respecto el tema de las leyes de guerra? Porque estos 176 pasajeros que perdieron la vida en este avión siniestrado, pues eran civiles. Sí, tristemente ya hay un precedente de ataques de este tipo. Hay que recordar que en el 2014 un avión de Malaysian Airlines fue derribado sobre Ucrania. Se piensa que, como en este caso, quien fue responsable de esto fue un misil ruso, y como en ese caso, es decir, ya son 6 años después, ¿qué ha pasado? Nada. No hay respuesta, no hay recurso al que puedan acudir los familiares de estas víctimas. El derecho internacional no tiene buenas respuestas a este tipo de situaciones. En el mejor de los casos, se podría pensar en crear un tribunal internacional. Eso lo tendrían que hacer desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero como en el 2014, lo más probable es que Rusia usara su veto y no permitiera que esto pasara. No le puedo creer, entonces no va a pasar nada con el tema. Puede que no. Increíble. En el mejor de los casos, posiblemente otra posibilidad es que se intentaran poner nuevas sanciones frente a Irán. Pero ¿no le caben más? Exactamente. Ya las tiene todas. ¿Qué más van a hacer? Exacto. ¿Y qué va a hacer Canadá? ¿Qué va a hacer Ucrania? Es decir, estos son países que no tienen gran palanca, por decirlo así. No pueden como castigar a Irán, y Estados Unidos ya ha hecho lo posible. Todo lo que se puede. Profesor, Exacto. pero entonces en ese orden de ideas, ¿la única salida que queda es la militar? No. Posiblemente la mejor salida en este caso es no hacer nada. No se puede pensar en algo que se... ¿Pero usted cree que Donald Trump se va a dar esa pela en plenas elecciones cuando todo esto lo está favoreciendo? Pues, de alguna u otra manera, cuando la Cámara trató de... que esa es la otra lado de la pregunta que le iba a hacer. La Cámara lo limita, pero esa limitación quedó en el aire y fue como un gran ridículo de los demócratas, porque sale Trudeau, que tiene toda la credibilidad para el público norteamericano, y dice, sí, lo derribaron los iraníes con misiles. Sí, mencionas lo que pasó en la Cámara. Hay que recordar que esa fue una medida más simbólica que legal. Es decir, no significa nada para los poderes de hacer la guerra. ¿No es vinculante? Del presidente. Exactamente. Si llegase a aprobarse en el Senado, que no creemos que pase porque es de mayoría republicana, ¿no sería vinculante? Exactamente, no lo es. ¿Al presidente lo puede hacer? Es ¿El decir, presidente podría responder militarmente? es posible que lo haga. Es decir, esta resolución que se ha pasado, que es una resolución concurrente y no una ley, es simplemente más como algo que expresa la opinión de ambas cámaras del Congreso, si es que las pasan ambas cámaras, más no limitan al presidente. Si hay una ley, que es la ley de 1973, que dice que un presidente que interviene a través de una guerra, debe informarle al Congreso después de un cierto periodo de tiempo, que son 60 días. El presidente posiblemente podría simplemente usar el argumento que esto no es una guerra, es más bien una intervención limitada, pero como mencionas, sí hay la posibilidad de que el presidente decida actuar con más contundencia, que decida enviar tropas, pero nadie quiere una guerra. Puede ser un ataque preventivo. ¿Pero contra quién? ¿No? ¿O contra qué? No hay un deseo de guerra. A Irán no le sirve porque sabe que perdería, es decir, Irán quedaría devastada, pero mucho menos le sirve a Trump. No le sirve a Trump porque Trump fue el presidente que prometió sacar a Estados Unidos de las guerras en el Medio Oriente. Es muy diferente la situación en la que estamos, la amenaza de una guerra, de un ataque, y que es muy posible que Irán continúe con otro tipo de ataque. Eso le sirve más a Trump que tener que enviar a los jóvenes soldados de Estados Unidos a morir en otra guerra de Medio Oriente. Pero imagínese a Hezbollah, el que tiene esa capacidad terrorista, con todo lo que ha hecho desde el 82 hasta hoy, haciendo esa guerra asimétrica incluso en suelo norteamericano, británico o canadiense. Ya lo está haciendo, ¿no? Es decir, en el Medio Oriente ya se han dado ataques como el que tú sugieres, Sí. es decir, ataques asimétricos, terroristas por parte de grupos como Hezbollah, pueden ser otros. Sí, eso porque no es hay más, de acuerdo. Eso no es una situación necesariamente nueva.
La pregunta es, claro, ¿qué va a hacer Irán? Porque muchos creen que la situación en la que estamos es el fin de las tensiones, que ya con el envío de los misiles, el ataque de misiles, esto ya terminó. No, eso es peor. No. Eso Sí. fue como la respuesta inicio. simbólica de relaciones públicas de Irán, pero falta que Irán tenga su verdadera respuesta. Es decir, Estados Unidos asesinó a uno de los líderes más importantes de Irán, Irán tiene que responder de manera recíproca. Debemos esperar posiblemente un asesinato, debemos esperar posiblemente otro ataque terrorista. La pregunta exacta es ahí qué va a hacer Trump en ese momento. claro. Y posiblemente lo que haga es otra respuesta de este tipo, eso es lo que yo pensaría. David, ¿Irán puede negarse a entregar la caja negra del avión como lo está haciendo? Es decir, ¿esto es potestad de un país? Sí, un país ¿Sí? puede hacer lo que pueda con lo que se pueda salir, ¿no? Es decir, cualquier cosa a la que no lo puedan castigar, un país lo puede hacer y en este caso Irán ha dicho no quiero entregar la caja negra. Sin embargo, Irán sí ha invitado a un equipo de Estados Unidos, un equipo de Ucrania, Sí. a la misma Boeing, a Irán, a investigar, a revisar la caja negra. Es decir, lo que no ha querido hacer Irán es Entregarla. Entregarla. Tal vez porque tema que posiblemente se pueda hacer algún tipo de modificación. O porque se sepa la verdad de lo que pasó. Pues es que Exactamente. eso sigue en el aire de si fue un misil o no. Claro, tal vez ellos mismos quieran cambiar un poco La versión. lo que diga la caja negra. Nos Exactamente. decía usted ahora, David, que Canadá no es un país tan fuerte como para tomar pues, decisiones que pongan a tambalear a Irán. Pero si se llegara a comprobar que derribó este avión un misil iraní, ¿no tendrían ni la disposición ni la capacidad militar, tanto Canadá como el Reino Unido, para unirse a esta confrontación con Irán? Como por ejemplo en Tormenta del Desierto 1, Tormenta del Desierto 2 con Bush papá y Bush hijo. Esos Porque fue parecido. Estos países lo que tienen, digamos, la capacidad que tienen es más diplomática. El Reino Unido tal vez tenga una capacidad militar más Sí, un fuerte poco mayor, sí. y tiene una presencia importante en Medio Oriente, incluyendo en Irak, pues donde ocurrieron Sí. estos ataques. De hecho, creo que habían tropas o han habido tropas del Reino Unido en la misma base que fue atacada por los misiles de Irán. Es decir, bueno, el Reino Unido tiene más que hacer. En el caso de Canadá no tanto, tiene más un poder diplomático, pero ese poder tiene un alcance. Y en el momento en el que un país como Rusia o hasta como China diga no, pues simplemente ese poder no puede... Oye, sí, ha pasado desapercibido Putin en este lío de Oriente Medio. No ha aparecido. Pero no ¿Por sabemos qué? hasta cuándo. Putin, también, bueno, Rusia, China y Turquía. O sea, ¿qué va a pasar con ese lado, no? Sí, hay dos cosas que mencionar sobre este punto. Primero, que se piensa que el misil que fue usado fue un misil ruso. El Tor 2. Sí, Exactamente. sí, sí, fabricación de la época soviética, ¿no? Exactamente, que creo que fue el mismo misil de nuevo que se Del usó Malaysia Airlines, para el exactamente, el 2014. mismo. Entonces, en este caso, tal vez a Rusia no le sirva aparecer en los medios y aparecer como el culpable, que precisamente fue el que le dio a Irán los medios con el cual atacar y asesinar a Habiendo todas bajado estas un avión víctimas. ellos también, ¿no? Exactamente, ellos podrían verse inculpados de alguna manera. Tal vez a Rusia entonces no le sirva hacer algún tipo de pronunciamiento, pero es claro que Irán tiene el apoyo de Putin, tiene el apoyo de Rusia. ¿Dónde está Rusia en este momento? Precisamente en Turquía. Pero están hablando de otro conflicto, el conflicto en Libia. Parece que entonces estos poderes están dejando un vacío precisamente tal vez para que Estados Unidos se meta en problemas. Es decir, a muchos de estos países les sirven que Estados Unidos se meta en otra guerra de Medio Oriente. Un Estados Unidos distraído que está perdiendo su tesoro, la sangre de sus jóvenes sí. en Medio Oriente, eso le sirve a muchos países. Pero no a Estados Unidos. ¿Cuál sería la forma de empezar a desescalar este conflicto en el punto en el que están las cosas hoy? ¿Cómo salimos de esto, mejor dicho? Hay pocas opciones y hay algo particularmente preocupante y es que después de esta situación, Irán lo que ha hecho es volver ha vuelto a su programa nuclear, un programa que muchos temen que lleve a la creación de una arma nuclear. Tal vez una salida, aunque no la mejor, sería que se volviera a la mesa de negociación, que fue precisamente lo que dijo la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, volver a la mesa de negociación en cuanto al tema nuclear y que se considere posiblemente una reducción de las sanciones que ya se han impuesto ante Irán. Eso obviamente es una situación pues difícil de pensar. ¿Cómo se va a premiar a Irán con una reducción de sanciones después de Y con un esto? acuerdo nuclear que a Trump nunca le ha gustado. Y le digo que si eso llega a suceder, hay un león bravísimo y poderosísimo en Oriente Medio que se pondría muy bravo, que es Israel, con Irán, que Claro. también detesta con Arabia Saudita, Arabia perdóneme, Saudita, que tiene esa pelea casada con los iraníes. Sí, Arabia Saudita, Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, es decir, los aliados de Estados Sí. Unidos. Pero Estados Unidos ya ha alienado a sus aliados en Europa, ¿por qué no los de Medio Oriente?
pero es muy difícil la postura israelí, que ha sido tajante en decir no, no y no, entre otras porque ellos son la primera víctima de una bomba nuclear iraní, dicen ellos. Pero también es curioso que en esta situación Israel ha sido otro país que ha estado bastante, no ha dicho mucho. Pues Netanyahu dijo que si lo atacan, él responde. Ah, claro. ¿Qué más puede decir? ¿No? Eso siempre va a ser el caso. Pero tiene razón, es decir, Israel sería la primera víctima de una guerra en Medio Oriente. Trump ha sido el presidente que se ha vendido como el gran aliado de Medio Oriente, fue el que movió la embajada a Jerusalén, fue el que reconoció el derecho de Israel sobre los Golan Heights. Es decir, sería muy difícil para Trump hacer esto en un año electoral cuando él depende mucho del voto judío o quiere depender de ese voto judío. A propósito del tema electoral y como pregunta final, profesor, bueno, ¿esto le sirve o no le sirve a Trump? Hagamos cuentas. Sí, le ha servido mucho. Este ataque, el ataque contra Soleimani, ocurrió el 3 de enero, que fue precisamente el día en el que el Senado de Estados Unidos volvió a volver a su sesión después del receso de diciembre. Ahora estamos, ¿no? Entonces esto ayudó a distraer un poco de ese tema, pero solo temporalmente. Tal vez una pregunta que uno se haría es ¿qué va a hacer ahora Trump? ¿Cuál crisis va a crear o cuál crisis va a Claro, porque para las elecciones falta mucho, entonces esto necesita largo aliento. Sí. ¿no? Exactamente, sí. Esto le sirve a Trump, pero no da suficiente. Eso sí, en un año electoral que haya la amenaza de una guerra le sirve a Trump. El pueblo estadounidense puede unirse alrededor de Trump en un año en el que pues, teman un ataque. Bueno, pues profesor Castrillón, gracias por estar con nosotros y hacernos este panorama muy, muy claro de lo que está pasando. Qué lío, ¿no? Qué lío. Vamos a ver cómo sale esto. Profe, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto acompañarnos.